Buenas tardes, en nombre del Ateneo de Jerez y de su sección de Ciencias de la Salud, quiero agradecer a todos por esta presencia. Bien, este curso que comienza hoy está dedicado a la ansiedad. El ciclo, la ansiedad y cómo vivir con ella lo explicará nuestra compañera y ateneísta, que va a presentar al conferenciante, Carmen Campos Bernal, y nos hablará sobre los distintos temas que va a tratar este ciclo. Yo, además de agradecer a nuestros compañeros pues su deferencia, ¿no? y expresar nuestra gratitud por ofrecerse, ¿no? y colaborar en esta sección de la salud, y darle las gracias también a la compañera que va a presentar, pues quiero recordaros, para pasar inmediatamente a la presentación, las 2 o 3 actividades que va a haber a partir de mañana. En principio, mañana viernes 18 de octubre a las 7:30 de la tarde, nuestra compañera, vicepresidenta institucional de la Junta Directiva del Ateneo, Margarita Martín Ortiz, va a presentar su 5ª novela, Cuando salga el telón. Es una obra de ambiciones, tradiciones, traiciones y sueños rotos, ambientadas en el mundo del teatro. Así que no os lo perdáis. Al final daremos un vinito de aperitivo, bueno, para los que vengan y nos acompañen. Ella ya es una escritora consagrada, es su 5º libro, o sea que tiene ya experiencia en el tema. El martes, día 22, a las 7:30, tendremos a José García Cabrera, que es licenciado en Antropología Social y Cultural, que nos hablará sobre la historia de la biblioteca de la Colegial de Jerez, a través de los fracasados intentos de convertirla en biblioteca pública. Va a hablar sobre un periodo de 1837 a 1876 de esta biblioteca, y esta conferencia se encuadra o se enmarca dentro del ciclo denominado El Documento del Mes del Archivo Municipal, que se realiza en colaboración con dicho archivo. Y esta conferencia es una excusa para seguir conociendo aún mejor nuestra ciudad, su historia y la riqueza que contiene nuestro archivo. Y la semana que viene, ya el día 24, con motivo del Día de la Biblioteca, se realizará una visita guiada a la Biblioteca Municipal. Su director, Ramón Clavijo, nos hablará sobre ella y nos la enseñará. La visita se realizará el jueves 24, comenzará a las 12, y esa visita es previa inscripción en el correo que podéis preguntar los que no lo tengáis, reserva ateneodejerez@gmail.com. Se podrá inscribir las personas a partir del lunes 21 a las 6 de la tarde. Así que estáis invitados para todas esas actividades, y yo voy a dejar la palabra a Carmen Campos Bernal, que nos va a hablar sobre el conferenciante y de qué va la conferencia de esta tarde. Gracias. No sé si le tengo que dar aquí. ¿Sí? Vale. Hola, buenas tardes. Empezamos un ciclo, como nos ha dicho, de la ansiedad y cómo vivir con ella. Habíamos decidido este curso desde nuestra sección en el Ateneo, pues tomar un tema e irlo desarrollando a lo largo de las distintas conferencias y actividades que vamos a hacer. Nos parecía que así quizás podemos profundizar más y vamos a probar este año esa fórmula. Entonces hoy vamos a empezar con la ansiedad, que es planteado, digamos, desde distintas vertientes, y luego lo vamos a continuar en noviembre con la ansiedad desde la perspectiva de la visión cinematográfica de la ansiedad. Vamos a hacer la película Vértigo de Disco, que creo que nos puede meter de lleno en lo que ya son los trastornos, digamos, de la ansiedad, en un tipo de trastorno. En febrero tendremos la presentación de un libro de un compañero ateneísta del Ateneo de Valencia, que también es psicólogo y psicoanalista, Fernando Martín Aduri, que ha escrito un libro que se llama La ansiedad que no cesa, y lo hemos invitado a que venga a presentarlo. Luego en marzo vamos a trabajar la ansiedad y sus repercusiones a nivel corporal, que esperamos poder contar con un cardiólogo
que nos hable un poco de las consecuencias de la ansiedad en el cuerpo. Y por último, en el mes de abril hablaremos de la ansiedad y la soledad, que creo que vamos a tener, no sé, Ramón me parece que lo puede asegurar, a un geriatra creo que será, ¿no? Que hablará un poco de esa etapa de la vida donde a veces se combina ansiedad y soledad. Bueno, yo creo que es un programa bonito, ambicioso y que toca, digamos, varios aspectos de la ansiedad. Hoy nos habíamos planteado no hablar de la ansiedad solo como trastorno, sino como bien dice el cartel, la ansiedad que es, entonces definirla más ampliamente, en el sentido de que la ansiedad es un concepto, bueno, que se puede definir desde muchas disciplinas. Y hay que decir que yo creo que ahora Estanislao lo desarrollará, que es un afecto humano, y por lo tanto todo el mundo sabe lo que es la ansiedad en propias carnes, digamos. Estanislao va a desarrollarlo desde la faceta, digamos, desde la disciplina de la psiquiatría y del psicoanálisis. Hay que decir que, bueno, yo creo que él también lo dirá, no solamente se ha ocupado de esto la psicología, la psiquiatría o el psicoanálisis, sino otras disciplinas como la filosofía, por ejemplo, la literatura, el arte, por ejemplo, la pintura, ¿no? Yo, mirando un poco este tema, me encontré con una pintura que creo que también casi todos en alguna ocasión habréis visto, que es El grito de Munch, que representa muy bien, ¿no? lo que es la ansiedad, ¿no? Esa figura humana y no humana a la vez, con la boca abierta y que grita, ¿no? Encontré que el propio Munch, hay que decir que este cuadro lo pintó en 1893, o sea que este es un tema que ha estado, digamos, siempre en la mente de personas que han tratado de definir lo que era, ¿no? Él mismo dijo sobre este cuadro que él se encontraba paseando con unos amigos cuando el cielo de pronto se volvió color rojo sangre. Dice: me quedé paralizado, temblando de ansiedad, y sentí un grito infinito que atravesaba la naturaleza. Pero es que me sorprendí porque hay un cuadro de él, de un año después, 1894, que se llama La ansiedad, y es menos conocido, ¿no? Y es muy parecido al del grito, pero hay la figura que se ve en primer plano es una mujer, y hay otra serie de figuras de hombres todos con una cara muy verde y el mismo cielo rojo, ¿no? El mismo cielo inyectado en sangre. Hay que decir que el trastorno de ansiedad, como bien dice el cartel que anunciaba esta actividad, es cierto, se ha convertido en un trastorno epidémico en el siglo XXI, y en sociedades avanzadas, ¿no? Cabría después debatir, si queréis, por qué esto es así. Y en los manuales, hoy no nos vamos a centrar en eso, pero en los manuales hay que decir que la descripción de la ansiedad toma muchas caras, ¿no? Por ejemplo, en la próxima película que veremos, en Vértigo, está en su faceta de lo que es una fobia, ¿no? Pero está el trastorno de ansiedad generalizado, los ataques de pánico, lo que se define como el trastorno obsesivo compulsivo, en fin, hay un amplio abanico, ¿no? Yo creo que hoy Estanislao no entrará a fondo en esto, que sí describirá lo que es la ansiedad. Voy a presentar ya sin más a Estanislao. Estanislao Mena Bellón es psiquiatra, es psicoanalista, ha trabajado muchos años en la sanidad pública, también ha trabajado y trabaja en consulta privada, cogió una excedencia en el Servicio Andaluz de Salud, y hay que decir que él lleva muchos años coordinando las actividades del seminario del campo freudiano en Sevilla y aquí en Cádiz, y que, bueno, yo creo que él hoy nos va a hablar como psiquiatra y especialmente como psicoanalista, a su aproximación a este tema. Le doy paso ya y gracias. Gracias por la presentación amplia. Efectivamente, mi idea hoy, cuando he empezado a desarrollar este tema escrito para traérselo a ustedes, que les agradezco su presencia, voy a hablar desde el punto de vista psiquiátrico, pero fundamentalmente desde lo que más voy a decir, qué dice el psicoanálisis de la ansiedad. ¿No?
Yo tengo tendencia a bajar la voz, así que ya me ha avisado Manuel de que me va a corregir. Si hay alguna cosa que no se entienda, me pueden interrumpir tranquilamente y lo explico con más detalle y al final podremos tener también un intercambio de opiniones. Bueno, de entrada la ansiedad es un término bastante ambiguo, porque la tendencia actual es emplear otro término, que es angustia. A nivel de nomenclatura hay confusión y hay un uso paralelo. Yo puedo decir también que los textos psiquiátricos desde hace ya bastantes años no diferencian ansiedad de angustia. Se emplean como sinónimos. Es más, a mí me van a escuchar hoy hablar de angustia y pocas veces voy a usar el término ansiedad porque no me cae bien, no es un término de uso corriente para mí, ¿no? Entonces, tanto un término como el otro, de entrada, como ha dicho antes Carmen, desde la psiquiatría y del psicoanálisis, la angustia, la ansiedad se aborda como un afecto. Entonces, la primera respuesta a la ansiedad que es un afecto. Bueno, los dos términos proceden de la filosofía. Etimológicamente, angustia deriva del indoeuropeo angu, moderación, y del latín estrechez, estando relacionado con la palabra alemana Angst, que describe un estado afectivo penoso, mientras que ansiedad tiene su raíz en el latín y deriva de ansietas, incomodidad. Bueno, ya hemos dicho que un afecto, y Hipócrates decía que era el sinónimo de las pasiones. Entonces ha prevalecido durante mucho tiempo la opinión filosófica que oponía la vida afectiva de un lado con la vida intelectual por otro, el trastorno intelecto. De esta forma, que no estaban próximos entre sí, la razón y el intelecto. Oponía vida afectiva a vida racional. Hay una diferenciación entre el intelecto y lo afectivo. Creo que bueno, posteriormente es la escolástica quien también se preocupa de la angustia y la relaciona con la relación del hombre con Dios, al darse cuenta de la distancia que los separa con Dios. Para Pascal, los fenómenos afectivos eran equiparables a la razón. Estamos hablando de afectividad. Y Leibniz decía que eran pensamientos vagos y confusos, mientras que Jasper la definía por el uso. De la angustia se han incorporado filósofos como Kierkegaard o Heidegger, que han sido muy importantes en el desarrollo también que hizo la angustia, a apoyarse en la teoría filosófica de ese momento. Algunos también consideran la angustia como un síndrome, es decir, como un conjunto de fenómenos que concurren unos con otros y que caracterizan una determinada situación o característica de una enfermedad o de un cuadro patológico. Otro, como decía antes Carmen, se considera que la condición humana habitual comporta la presencia de una cierta angustia, por lo que la angustia parte, digamos, de una normalidad. Hay una parte que, digamos, sea normal, hay otra parte que se escapa al control. Algunos estímulos a los que está sujeto el ser humano serían capaces de generar una hiperactivación, posibilitando la respuesta de la angustia frente a estos sucesos. Cuando ante una amenaza se moviliza un gradiente importante en la angustia se hace excesiva, pierde su capacidad de adaptación. Además, la angustia, la ansiedad, tiene también una capacidad de adaptación. Estos estímulos pueden no ser conscientes y estar asociados a las fantasías del individuo. Esto es lo que Henry Lee llamó angustia fantasmagórica. Bueno, psicopatológicamente destaca un estado de ánimo de inseguridad, inquietud, sentirse ahogado,
la amenaza existencial, tensión, inquietud, excitación, pánico, limitación de la lucidez de conciencia, de la capacidad de síntesis, estrechamiento del campo perceptivo. Son síntomas que seguramente todos podemos reconocer y que en determinado momento de la vida nos han aparecido. Corporalmente aparecen síntomas de presión cefálica, palpitaciones, ahogos, dolores primordiales. Todos sabemos muy bien en qué consiste. En este apartado de la afectividad, la angustia aparece en todas las categorías clínicas. Es decir, no es privativo ni de la normalidad, ni de la neurosis, ni de la psicosis, ni de las alteraciones armónicas. Puede aparecer en cualquier sitio. Y se la considera como el núcleo fundamental en la mayor parte de las neurosis, siendo el epicentro de otros términos como fobia, que comentaba Alejandro, la irritabilidad o la inquietud. La psicopatología, además de centrarse en la angustia, en los afectos, el otro apartado donde la desarrolla es la neurosis, lo que llaman la neurosis de angustia. Y aquí vamos a entrar ya con el desarrollo que hace Freud, que me parece fundamental para poder entender bien todo esto, poderlo situar y podernos orientar en el tema. Freud, en su larga trayectoria, desarrolló 3 teorías de la angustia. Cuando comenzó su investigación acerca de la neurosis, establece una primera tesis. En su primera tesis era crear una psicología, desarrollar una psicología que se ajustara al paradigma de las ciencias naturales. Y entonces propone representar los procesos psíquicos a partir de la noción de cantidad, que es lo que iría con una Q y una M. Este esfuerzo de Freud de poder representar de alguna forma los procesos psíquicos estaba íntimamente ligado también a los avances que él mismo había hecho en el mundo de la neurología, donde él había estudiado concienzudamente todo el sistema nervioso de la ameba y de los celulares. Cuando hace los dibujos, cuando va haciendo los dibujos de los procesos psíquicos, lo que pinta es completamente superponible a lo que empezó a dibujar el Cajal cuando va desarrollando toda su investigación acerca de la neuronas. Es decir, eran investigaciones paralelas. Entonces, usando esos dibujos, él va tratando de explicar cómo él pintaba como las neuronas, ¿no? Y cómo había unas cantidades que llamaba QN que iban de neurona a neurona, por decirlo de alguna forma. ¿De dónde deduce todo esto Freud? Freud deduce esto de lo que escuchaba de los pacientes, de sus pacientes, y entonces con esto que escuchaba detectó que había determinadas representaciones psíquicas. Quiero que este término, representación psíquica, nos quede un poco en la memoria, porque cuando hable de Lacan va a hablar de significante. Y podríamos decir que representación psíquica y significante, sin ser lo mismo, un poco se da la mano, ¿no? Bueno, pues hay determinadas representaciones psíquicas que están sobrecargadas de afecto. Pero él no pretendió nunca medir esta cantidad energética. Esta carga energética es factible de transformaciones y que cuando se acumula, decía, produce un trauma psíquico. Lo del trauma psíquico también creo que no suena todo, ¿no? A partir de aquí, Freud va desglosando las causas de las neurosis y desarrolla los distintos tipos. Una vez que Freud ha establecido la etiología de la neurosis, se ocupa de las causas, de los factores que los pacientes dicen que están en el origen de su malestar. De esta forma establece 2 tipos de neurosis.
La neurosis de angustia, que acabo de nombrarla como el lugar donde la psiquiatría se ocupa de la ansiedad, la neurosis de angustia o la neurosis de ansiedad, que llamó Freud, y la neurosis de defensa. La neurosis de ansiedad, por ejemplo, la hipocondría, estaba dentro de la neurosis de angustia. Y la neurosis de defensa son aquellas en las que el sujeto establece una defensa para defenderse del trauma, por repetir las mismas palabras, ¿no? Entonces esas serían más específicas, sería la neurosis obsesiva y la neurosis de la cual no nos vamos a ocupar, evidentemente. No vamos a ocupar de la ansiedad. En estos momentos Freud es fundamentalmente neurólogo. Todavía no empezó a desarrollar su teoría de su descubrimiento del inconsciente, por tanto él es neurólogo. Y en una de sus cartas a Fliess, Fliess era el amigo al que le escribía cartas, con el que se carteaba y iba contando sus descubrimientos, sus inquietudes, sus avances, etc. Le hace hincapié en una de estas cartas en la causa de la angustia. Entonces llega a sostener, dice, la fuente de la angustia no ha de buscarse dentro de los psíquicos, ya que ubica la causa en un factor físico de la vida sexual. Desarrolla este tema más ampliamente al año siguiente en un texto, que no voy a anotar por ahí porque es muy largo, y en este texto plantea los síntomas característicos de la neurosis de angustia y dice que la causa es sexual y se produce porque hay una acumulación de excitación que no se puede tramitar psíquicamente, haciendo que la angustia sea vivido en lo físico. Estamos hablando de un Freud que nada tiene que ver con el Freud que hemos conocido después, un Freud que apunta a lo orgánico pero y deja de lado un poco lo psíquico. Se lo explica todo por el campo fisiológico. Esta es la primera teoría de la angustia que corresponde hasta finales del siglo XIX, comienzos del XX prácticamente. Es decir, hasta después de haber escrito la interpretación de los sueños. La segunda teoría de la angustia ella desarrolla fundamentalmente en dos textos. Uno es el que nosotros conocemos como el caso Juanito, que es un texto de folia, que es un niño con una folia, y la conferencia 25. La conferencia 25 es era la conferencia que él daba normalmente en el Colegio de Médicos de Viena para hacer conocer sus avances en el psicoanálisis. Hay muchas conferencias de ella, cada una dedicada a un tema. La conferencia 25 está dedicada específicamente a la angustia. Bueno, en el caso Juanito, la fobia de este niño la llama histeria de angustia, porque dice que hay un acuerdo entre los mecanismos psíquicos de la histeria y la fobia, pero se diferencian en una cosa, que mientras que en la histeria la angustia tiene una inervación corporal, es decir, se manifiesta por un síntoma corporal, en la fobia se libera como angustia. Tienen la misma cultura, pero el destino de la angustia es diferente. Esta, digamos, es la segunda teoría de la angustia, que ya implica un mecanismo psicológico. El mecanismo psicológico es, hay una representación reprimida y la carga energética, lo que se llama también la libido, que está asociada a esa representación reprimida, se descarga como angustia. ¿Ven? Entonces, en la conferencia 25 define tres tipos de afectos: angustia, miedo y terror. De esta forma, al diferenciar la angustia de los otros afectos, establece que en la angustia no hay ningún objeto por el cual nos podamos angustiar. En el miedo hay un objeto, en el terror hay un objeto que provoca la angustia, en la angustia no hay. Establece claramente esa diferencia. Y además dice que el afecto que está adherido a la representación reprimida
su destino inmediato es el ser mudado en angustia, es ser convertido en angustia. Bien, esta conversión del afecto es con mucho la parte más importante, dice Freud, del proceso represivo. Es decir, lo más importante del proceso represivo es mudar la carga energética de la representación en angustia. Y dice más, solo queremos destacar la impresión obtenida, a saber, que el desarrollo de la angustia se anuda estrechamente al sistema inconsciente. Aquí ya estamos con el Freud que todos conocemos. La tercera teoría de la angustia de Freud aparece ya en los textos a partir del año 20. Son los textos que empiezan con Más allá del principio del placer, que la otra vez que estuve aquí me parece que también hablé de él, no me acuerdo, y el yo y el ello. Yo creo que todas estas cosas nos suenan a nosotros. En Más allá del principio del placer, además de desarrollar las nociones de pulsión de vida y de muerte, dirá que el sistema consciente recibe los peligros internos como si fueran externos, es decir, reprimiéndolos. Es por esto que en la angustia neurótica interviene un peligro interior que el yo siente como si fuese externo. Es decir, aquí ya cambia, porque ya la angustia no parte de una representación reprimida, sino que proviene de un peligro interior que el yo interpreta como que viene de fuera. En el yo y el ello diferencia tres sistemas que también todo el mundo conoce, que es el yo, el ello y el superior, y vuelve a pensar la teoría de la angustia. Entonces, en este texto, en el capítulo 5, hace un giro al tercer desarrollo y sostiene que el yo es el único lugar de la angustia. Esto es fundamental porque ya no se trata de libido reprimida, que se descarga como angustia, sino que la angustia parte del yo. Digamos que en esta época el yo viene a ser así como la parte organizada del ello. El ello es un poco como el desorden del inconsciente, donde está todo un poco así como confuso, ¿no? Entonces este yo es el que percibe de esta confusión, de estos estímulos internos y externos y advierte del peligro y genera la angustia. Entonces, amenazado por el peligro, el yo desarrolla el reflejo de huida retirando su propia investidura, la propia investidura de carga energética, de la percepción amenazadora o del proceso del ello estimado amenazador, y emite la angustia, emite la señal de la angustia, y la angustia ya es una señal, ya nos advierte de la presencia de un peligro. Esta tercera teoría de la angustia la termina de desarrollar en otro texto que es Inhibición, Síntomas y Angustia. Y aquí en el capítulo 4, que se apoya en el caso Juanito del que hablábamos antes, dice que tras haber sustentado hasta el momento la tesis de que por la represión la pulsión es desfigurada o desplazada y la libido de la pulsión se muda en angustia, dice el estudio de las fobias, que serían las llamadas para demostrar esta tesis, la tesis de que a representación reprimida, aparición de angustia, pues el haber seguido estudiando la fobia contradice esta tesis. O sea, es Freud contra Freud, ¿no? Freud dijo una cosa, pero ahora Freud dice otra. Y entonces afirma que la mayoría de las fobias se remontan a una angustia del yo frente a exigencias de la libido. En la libido no la pensemos solamente como libido sexual, sino como carga energética. Una carga energética que tiene todas las representaciones. Bueno, este es el concepto en tres tiempos de la angustia para Freud, en tres momentos muy determinados del desarrollo de su teoría sobre el inconsciente, sobre la angustia. Lacan le va a dar una vuelta de tuerca. Lacan
fue un psicoanalista francés en el siglo XX, nació con el siglo XX, murió en el 82 me parece, y es el que toma los textos de Freud y le da una aportación extra que viene de otras disciplinas, de la filosofía, de la antropología, de la sociología, en fin, de la filosofía fundamentalmente, y le va enriqueciendo la teoría freudiana. Entonces, en esta vuelta de tuerca que hace con la angustia, dice que la angustia no es sin objeto, es decir, la angustia tiene un objeto, aunque sea un objeto que no sepamos cuál es. Al comienzo de un seminario, el seminario 10, que lo dedicó íntegro a trabajar sobre la angustia, y cuyo eje de trabajo fue justamente el último texto de Freud que hemos mencionado, que es de inhibición, síntomas y angustia, lo primero que hace es preguntarse a título de qué podemos hablar de la angustia. Dice, si podemos hablar de la angustia a través de la meditación guiada que nos dio Kierkegaard. Kierkegaard tiene un texto sobre la angustia que es de donde él saca esto de la meditación que nos dio Kierkegaard. Sí la podemos hablar por la angustia que se apodera de nosotros en una situación psicopatológica, o si de la angustia de la que nos ocupamos los profesionales, o por último de la que podemos describir y que se localiza, dice él, en una experiencia más periférica. Se está refiriendo a otra estructura clínica, es decir, a la estructura de la psicosis. Pero Lacan en este seminario habla a título de la neurosis, evidentemente, y sobre todo de lo que Freud fue desarrollando a lo largo de sus años. Entonces, para abordar el tema se plantea varias vías. Dice, una sería agotar todo lo que se ha dicho al constituir esta categoría. Dice, lo que nos llevaría a la clasificación de los afectos, dice, y a callejones sin salida al tratar de establecer un catálogo de afecciones irreductibles unas a otras. Dice, otro método sería discernir diferentes niveles, biológicos, sociológicos, culturales, antropológicos. Dice que está muy lejos de lo que no jugamos en nuestra experiencia. Y por último, dice, a través de la función de la llave, lo llama la llave, la forma con la que opera la función del significante. Antes, cuando dije lo de representación, dije vamos a fijarnos en este término, porque Lacan no habla de representación, pero habla de significante. Bueno, pues dice que el significante tiene una función de llave para esto, y asegura que toda enseñanza, no está hablando de la suya, se refiere a un ideal de simplicidad. De la angustia dirá que es como trabajar sin red. Me parece una metáfora muy bonita. Y no presenta la angustia como algo que tengamos que curar, sino algo que hay que atravesar. La pretensión de Lacan es poder atraparla. Lo de atravesar la angustia es algo propio del psicoanálisis, y quien ha hecho esa experiencia de poder atravesar la angustia es un momento jubiloso, diría yo, ¿no? Es como un antes y un después. Eso no quiere decir que el sujeto no vaya a tener más angustia en su vida, no. Va a tener angustia ante determinadas situaciones angustiantes o estresantes, pero no tendrá esa angustia que tenía antes. Esa digamos, la ha traspasado. Y dice que en la angustia clásica, dice, en tanto que señal, el sujeto se encuentra, dice, frente a lo real. Lo real para Lacan es aquello de lo que nada podemos decir. Es decir, la angustia es una señal de que
tenemos delante un objeto del que nada podemos decir, que está en lo real, ¿no? Es inasible, por decirlo así, ¿no? Y dice que el objeto de la angustia sería del orden de la causa. Dice, lo inesperado, la visita, la noticia, hasta la duda, pueden ser pensadas en tantos señales, como siendo causadas por este objeto de la angustia, que se ubica, dice, en la paradoja entre lo familiar y lo extraño. Esto de lo familiar y lo extraño también está tomado de un texto de Freud que se titula Lo ominoso o lo siniestro. En ese texto Lacan hace un desarrollo, porque el texto en alemán se llama Unheimlich, y él desarrolla el término Unheimlich, hace un desarrollo etimológico de la palabra para decir que lo siniestro es lo más íntimo y lo más extraño a la vez para nosotros. Yo podría poner un ejemplo que para mí es un Unheimlich, para mí, que es la voz. Nosotros no nos escuchamos nuestra voz en realidad, porque cuando nosotros escuchamos nuestra voz en una grabación, que es como escuchan mi voz todos los que están aquí sentados, para mí es algo siniestro, porque yo no la reconozco. Es algo íntimo que yo no reconozco de mí, ¿no? Ese es un buen ejemplo de lo que sería lo siniestro. Incluso es algo que puede llegar a angustiar, ¿no? Hay una anécdota de Freud que, yendo de viaje, él era un viajero, iba en el tren y de pronto ha ido al servicio, al salir ve detrás de la puerta de cristal hay alguien que le resulta familiar pero que no termina de reconocer, y él se esfuerza constantemente en intentar reconocer quién es, angustiado, completamente angustiado, hasta que de pronto se da cuenta de que es su imagen reflejada en el espejo. Es siniestro, íntimo, suyo propio, pero a la vez completamente extraño. La angustia, dice Lacan, dice lo que no engaña. La angustia, como decía antes, se puede tomar como una señal, y para tomar un ejemplo actual podemos tomar un diagnóstico que se ha dado que aparece en la DSM y en el ICD, donde se han estallado todos los diagnósticos, que es el ataque de pánico. Cuando alguien está en un ataque de pánico, no puede decir que tiene pánico por determinada cosa o por determinado objeto. Está sin poder decir nada, no puede decir que lo provoca. En este seminario de la angustia, Lacan aportó o desarrolló uno de sus grandes aportes al psicoanálisis, que es lo que él llamó el objeto A, la noción del objeto A. Este es el objeto que está presente en la angustia. Cuando dice que la angustia no es un objeto, se está refiriendo justamente a todo, que es el que él desarrolla a lo largo de todo un curso que empezó en octubre y terminó en octubre. Bueno, yo me quedo aquí porque para que haya preguntas y porque sé que ha sido un poco denso lo que ha sido. Gracias, Stanislao. La idea ahora era que a partir de tu introducción teórica al concepto de ansiedad, que has dicho que se puede tomar también como sinónimo angustia, bueno, pues podamos también escuchar a la sala y ver qué quieren compartir, decir, preguntar, y bueno, podamos establecer una conversación, porque nuestra idea también en la sección de Ciencias de la Salud es que podamos conversar, que no sean conferencias magistrales, ¿no? Entonces paso la palabra a la sala si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o incidir sobre algo de lo que hemos escuchado. Yo quería preguntar, has hablado de atravesar la angustia
desde el psicoanálisis por qué habría que atravesarla, o sea, qué motivo habría para atravesarla. Uy, perdón. Es un poco complicada la pregunta que me hace, porque atravesar la angustia tiene que ver también con el fantasma. El fantasma es un concepto también muy lacaniano, muy psicoanalítico que desarrolló Freud, ¿no? La angustia está ligada al fantasma, porque en el fantasma es donde está el objeto A. Es decir, el hecho de atravesar la angustia supone el poder romper de alguna forma la relación que tiene el sujeto con ese objeto que provoca angustia en ese sujeto. Entonces, poderlo atravesar es decir, poderme separar de ese objeto. No sé si me... ¿Sí? Ha hablado de representación reprimida, de provocar angustia. ¿Podría poner un ejemplo? Sí, pero no sé muy bien. ¿Una pregunta? Sí, que se podría poner un ejemplo de una representación reprimida. Un caso de Freud de los primeros que él desarrolló, que lo desarrolla en el proyecto, que es el momento optimista de Freud, que él piensa que habiendo encontrado la causa, muerto el perro, muerto la rabia, ¿no? Una vez que se le ha dado sentido al síntoma, el síntoma desaparece. Esto después descubrió mucho tiempo después que no fue así, pero bueno. Él pone un ejemplo de estando de vacaciones, también en un viaje, pues se encuentra una chica que le consulta, se entera de quién es, le consulta una fobia que tenía a entrar en un comercio. Entonces empieza a hablar con ella, empieza a sacarle información y hasta que consigue que recuerde una escena de su vida infantil en que fue motivo de un abuso por parte de un tendero. Ella, eso pasó una vez, pasó dos veces y a la tercera se fue espantada. Eso cae en el olvido de la represión y se activa cuando llega la pubertad. Cuando llega la pubertad aparece el sentido sexual y la sexualidad. Digamos que la primera representación, la primera escena de que ella es abusada, es toqueteada por el tendero, se carga afectivamente con lo sexual. Pero eso no lo recuerda, eso está reprimido. Y aparece la fobia a poder entrar en una tienda. ¿Vale? O sea, la carga afectiva que estaba en esa representación se muda en angustia. Esta es la segunda teoría de Freud. En estos momentos él lo presenta como un éxito porque ya se había solucionado el problema. En más allá del principio del placer, cuando él dice no hemos dado cuenta que a pesar de que se encuentran sentidos a los síntomas no desaparecen. Los síntomas podríamos empezar a pensar que empiezan a desaparecer cuando se atraviesa la angustia, cuando uno se separa de ese objeto causante de la angustia. Entonces podríamos pensarlo así, ¿no? Con la aportación que hace Lacan de atravesar la angustia. Sí, una pregunta. ¿Se puede entender la fobia en general como un desplazamiento de la angustia a algo cosificado? Como estaba pensando en el caso Juanito o en otros casos, ¿no? En los cuales parece que la persona ante un objeto determinado muy concreto, ¿no? Puede ser cualquier cosa, un marisco, un perro, una cortina, una puerta abierta, ¿no? Sienten angustia. Se supone que ahí se ha desplazado una angustia a un objeto muy determinado
para no ver cuál es ese objeto etéreo que lo causa? Claro, claro. Es un desplazamiento. Ya por ahí antes dije que la carga afectiva puede desplazarse. Decía, histeria de angustia se desplaza o a la inervación somática corporal, o bien se libera como angustia y esa angustia se puede asociar a cualquier objeto, a la tienda de ejemplo, puede ser. Y otra pregunta en relación con esto. Generalmente las fobias, por lo que he entendido, parece que tienen un origen más bien en la infancia, pero ¿pueden generarse fobias más adelante, ya una vez en la madurez, por ejemplo? Sí, la fobia en la infancia es un mal necesario, vamos a decirlo así. El desarrollo de la fobia en la vida adulta es perfectamente posible, claro. Alguna otra representación, cualquier peligro interno que, como dice Freud en la tercera teoría de la angustia, cualquier peligro interno que es tomado como externo y aparece la angustia. ¿Sí? En relación a la fobia en la infancia que dices, ¿no? Stanislao ha dicho es un mal necesario, porque podemos decir que en los niños hay un periodo en que los miedos son evolutivos, necesitan... Sí, compartimos. Está apagado. Puso el tema. ¿Apago este? ¿Se escucha? Sí. Pues digamos que está ese periodo, ¿no?, en el que los miedos son evolutivos y que tiene que ver también con separarse un poco con lo que ha dicho él, que a lo mejor es difícil de entender, ¿no?, de que hay un objeto que hay que atravesar o del que hay que separarse. En la infancia precisamente donde primero hay que hacer eso, ¿no? El niño tiene que lograr separarse de sus primeros objetos, digamos, de relación y afectivos, ¿no?, principalmente de la madre, que es el primer vínculo más fuerte. Entonces es muy necesario que haya miedos infantiles, lo que pasa es que eso luego pues no tiene por qué quedar constituido como una fobia. Pero digamos que estructuralmente el momento más fóbico es la infancia, ¿no? Hay un trastorno compulsivo y de angustia y va aplicando de atravesar la angustia, y he entendido que dejar la angustia al lado. Pero claro, la angustia al lado no lo puede dejar porque es la persona la que está viviendo ese momento de angustia compulsiva, una vez está otra. La idea es qué paso dar o aconsejar para que esa persona pueda atravesar, es decir, enfrentarse a lo que es la angustia y vencer lo que es la ansiedad. Bueno, una cosa es el trastorno compulsivo, porque uno se angustia cuando se siente impedido a determinadas cosas. Eso hay que ver el caso por caso. No hay, como no hay un libro para interpretar los sueños, no hay ningún libro para poder dar una normativa, una norma que nos permita alejarnos de la angustia. La angustia la llevamos pegada aquí y cuando se mete no hay que eliminar. No hay un manual para eso. Nuestra posición es la de que eso se consigue a base de poder ir hablando y construyendo y limando todas las cosas o esas cosas que en nuestra vida nos han ido marcando, por decirlo de alguna forma. Pero el trastorno compulsivo es una cosa y la angustia otra. ¿Puede estar asociado? Sí, claro. Puede estar asociado al trastorno compulsivo, puede estar asociado a la psicosis, cualquier manifestación de la vida. El trastorno compulsivo de la mente, del pensamiento,
lo que hace es producirle esa ansiedad, a enfrentarse, no sé, a una pelea de cualquiera, o algo que le intimide, o al mismo yo, o a la misma persona que se siente culpable, que se siente incapaz. Entonces, cuando te vas a enfrentar a cualquier cosa, le produce esa ansiedad y lo que hace es que huye, no se enfrenta a lo que tú tengas por delante, como puede ser un trabajo, como puede ser algo. La huida fóbica. La huida fóbica. ¿Es provocado por la ansiedad esa? Sí, pero de frente no vamos a conseguir nunca nada. Si uno va de frente contra la pared se pega en su casa. Va a pasar al otro lado y quitarle la vuelta. Que no que de alguna forma poder dar la vuelta por detrás para poder saber qué es lo que está ahí provocando el malestar. Pero para poder dar la vuelta hace falta unos consejos muy específicos para que esa persona pueda decir, bueno, hago esto, y la ansiedad se va calmando poco a poco. Con consejos no creo que se vaya a calmar la ansiedad. Yo personalmente pienso. A uno le pueden decir, bueno, no te asustes de eso que es una tontería. Y dice, sí, yo sé que es una tontería, pero vamos a ya. Tengo que hacer eso. Yo pienso que los consejos son lo que siempre cualquier persona con sentido común toma, ¿no? En el sentido de que, bueno, todo el mundo sabe que es necesario llevar una vida sana, hacer deporte, dormir bien, tener amigos, no estar solo demasiado tiempo, tener vida cultural. Quiero decir que todas esas pautas de salud pueden mejorar cualquier estado psíquico, ¿no? Sea ansiedad, sea depresión. Pero creo que lo que está queriendo decir Stanislao que para tratar, digamos, un trastorno concreto es muy difícil dar un consejo en esta línea, ¿no? Sino que hay que saber qué ha condicionado en esa concreta ese trastorno, porque una cosa es el trastorno y otra cosa es la persona. Y no lo podemos confundir, no todos los trastornos se presentan de la misma manera porque la persona le da un matiz de su propia existencia. Entonces hay que individualizarlo, hay que escuchar cómo surgió, cuándo surgió, qué ha hecho hasta la fecha para resolverlo y poder desanudarlo, digamos, ¿no? Que es un poco también el concepto de atravesar, ¿no? O de vaciar algo. Es poder un poco como dar la vuelta y viendo cómo se construyó eso. Es un poco lo que propone las terapias que están basadas en el psicoanálisis. Otras orientaciones a lo mejor conductuales de la psicología pueden decir, pues haga usted esto, haga usted lo otro, pero no es la propuesta, digamos, del psicoanálisis. En mis cerca de 40 años de profesional de la salud, yo por lo menos del 30 al 40% de las personas que uno atiende, y hay aquí también algunos facultativos que pueden decirlo, muchos de los problemas que nos plantean los pacientes no son de dolor o de un problema físico, de una enfermedad con síntomas, sino hay mucho de angustia, de ansiedad, de insomnio, de depresión, en fin, hay muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, yo me pregunto qué pasa, que si tiene algo que ver con este tipo de sociedad que tenemos, con los valores que en la actualidad se viven, no sé, además por supuesto, de los argumentos que ha dado freudianos, ¿no? Si vosotros tenéis alguna opinión al respecto. Bueno, a mí me parece que en esto no se puede, como decimos, no se puede generalizar. Por supuesto que la forma de vida, todas estas cosas, producen angustia.
pero no producen la misma angustia para todos. Depende del punto en el que toque en la persona que viene, el sujeto que viene, el punto que le haya tocado, le producirá una cosa o le producirá otra. Y otra cosa que decía antes, de la depresión, muchos cuadros de angustia, de ansiedad, se confunden con cuadros depresivos, muchas veces. Y se usan antidepresivos cuando posiblemente un ansiolítico, una cierta comprensión, podría aliviar mucho al paciente. Eso tú lo sabes perfectamente porque lo has vivido en propia carne. Yo pienso que ciertamente hay algo de esta época, aunque ya veíamos antes, por ejemplo, cuando yo he hecho la presentación, ¿no?, que este pintor del Grito de Munch era 1800 y ya realmente él andaba en un momento de cambio también de paradigma en ese momento histórico, ¿no? Siempre hay cambios a los que nos vamos enfrentando y que, bueno, ya él representaba la ansiedad y la desesperación humana con esos cuadros, ¿no? Pero yo lo que me he encontrado también trabajando en la clínica y muchos años que también trabaja en salud mental, en lo público, es que hay algo, yo siempre he dicho que hay una enfermedad de la época que es la falta de escucha. La gente, mucha gente te viene porque necesita hablar. Y yo creo que detrás de muchas crisis de ansiedad y de muchos momentos donde la gente aborda mal, digamos, lo que tiene que enfrentar en la vida, está eso, está el hecho de que faltan interlocutores dispuestos a escuchar, ¿no? Y es lo que a veces se ve en las consultas, yo creo que también de primaria, que a veces los médicos, hay mucha gente que lo que quiere es que el médico le escuche un ratito, ¿no? O el enfermero, o el psicólogo, o quien sea. Y yo creo que vivimos en un momento histórico donde la palabra cada vez tiene menos fuerza, ¿no? Y nos escuchamos cada vez menos, y estamos en un momento donde todo es la imagen o lo tecnológico, ¿no? Yo hay veces que digo, voy a llamar a fulanita, voy a hablar con ella, estoy harta de mensajes y de WhatsApp y de máquinas, ¿no? Porque es verdad que cada vez hablamos menos. Y yo creo que eso sí es un caldo de cultivo para que cada vez haya más trastornos en general, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que la prevalencia de la ansiedad como trastorno, digamos, pues en los países avanzados pues cada vez es mayor, ¿no? Pero a mí me parece que eso falta mucha posibilidad. De hecho, yo sé que la Junta de Andalucía desde hace tiempo hicieron un protocolo, digamos, de actuación con los trastornos de ansiedad, que creo que lo implementaron después ya en atención primaria también, con los grupos de encuentro de mujeres, grupos de encuentro, porque la gente va a hablar. Entonces, eso se puede consultar en la página del Servicio Andaluz de Salud, viene todo el protocolo desarrollado, ¿no? Y yo creo que también muchas veces el éxito de las terapias basadas en la palabra muchas veces también tiene que ver con eso, con ese espacio de escucha que se proporciona. ¿Y ese encuentro es solo de mujeres o es solo de mujeres? Yo sé que al principio lo empezaron a hacer de mujeres, ya no sé ahora cómo es, probablemente ahora sea mixto. Se inició con mujeres, vamos, pero yo en el 2000 cogí una excedencia en lo público y no sé, me imagino que ya lo han desarrollado. Empezó inicialmente con mujeres porque eran las que más demandaban, digamos, por trastornos de ansiedad en los centros de salud mental, y al principio se construyeron así, pero yo creo que a día de hoy serán mixtos seguramente. Actualmente son trabajadoras sociales de los centros de salud. Sí. Hacen grupos de mujeres, pero desde el año pasado están haciendo también grupos de hombres. Claro. Mixtos no son. No son mixtos, ¿no? Hasta ahora mismo no. Eso es que yo... Sí. Sería interesante que fuera mixto. Yo los grupos, por ejemplo, mi experiencia de salud mental de grupo fue con niños o con adolescentes y eran mixtos. Yo los hacía mixtos. Me parece que deben de ser mixtos.
cuestión que acabo de comentar. Un momentito, que te habían pedido la palabra. Ah, que hay otro señor también. Sí. Vale. Un segundo, que por lo visto Se había pedido la palabra. le damos la palabra aquí y luego ahí, ¿vale? Gracias. Solo quería añadir lo que has dicho ahora es muy, muy importante. Que necesitamos que nos escuchen, todos, no solamente los que tengan síntomas de ansiedad. Todos necesitamos salir de la soledad, ¿no? Y para mí es muy interesante el tema, si me escuchan, si nos escuchan, sentimos la resonancia. Un sociólogo alemán decía, estamos en una sociedad donde nos falta la resonancia. Porque el momento que hicimos la resonancia, también la nuestra sola. Porque si nos escuchan y tenemos la seguridad en el espacio libre, también podemos estar sola muy contentos, porque la madurez y la salud la vemos si yo misma, en mi casa, puedo estar una tarde sola, tranquila, hacer una cena, leer un libro, ver una película y sentirme bien. Sentirme bien significa sentir resonancia, porque eso es existencial. A mí ese libro de Rosa, creo que se llama este sociólogo alemán, lo decía, estamos en una falta de resonancia, y por eso lo que usted dice lo veo muy importante, es tan simple, ¿no? Hablar y que nos escuchen. Y esto, creo que nosotros, los padres, los adultos, no hemos aprendido de que una familia, de que un niño no necesita solamente decirle que es guapo, que es bonito, que tal, sino escucharlo y a donde él está. Eso es mucho más importante, y eso creo que falta en toda la sociedad. Estoy de acuerdo con Carmen con que hablamos poco pero escuchamos menos. Hablar más que escuchar. La pregunta que hacer antes, respecto a lo que usted decía de los grupos de mujeres, esta terapia que comentaba, ¿esto se debe a que el trastorno de ansiedad es más frecuente en mujeres que en hombres? Yo ahora mismo no tengo la estadística, creo que se presenta de distinta manera. Normalmente en las mujeres hay más crisis, más conversiones somáticas en un aspecto, y en los hombres pues bueno, aparecen más a lo mejor el trastorno obsesivo compulsivo o también las somatizaciones cardíacas, de las que probablemente hablaremos más adelante en el ciclo, ¿no? Pero no tengo yo los datos exactos ahora mismo de estadística. En el caso que yo conocí, aquí se empezaron a hacer en Jerez con mujeres porque era lo que llegaba al equipo de salud mental. La derivación principal eran de mujeres con trastornos de ansiedad. Entonces, como esa población era la que había, pues se hizo con eso. Pero la estadística actual no la tengo, no puedo contestar. A ver, quizá la pregunta que va a ser un poco amplia. Es que, bueno, en todas las escuelas filosóficas muy importantes del siglo XX, fenomenología, existencialismo, que también tienen importancia en el psicoanálisis, ¿no? se ha dicho varias veces, Heidegger lo decía, que la angustia es algo muy originario del humano, entendiendo lo que es a nivel biológico, ¿no? Desde que niño, bebé, prácticamente recién nacido, ¿no? Pero introducía otro tema que también es muy importante el psicoanálisis, que es que decía que la angustia aparece junto con la culpa como dos elementos que prácticamente surgen de un vacío, ¿no? La pregunta sería, ¿qué relación hay entre la angustia y el sentirse culpable? ¿Y sentirse culpable? ¿Qué relación hay entre la angustia y sentirse culpable? Yo no le veo relación. Pienso que son dos cosas diferentes, completamente diferentes. La angustia puede aparecer asociada al sentimiento de culpa, por supuesto, pero el sentimiento de culpa es una cosa y la angustia es otra. Como decíamos antes, la angustia puede aparecer asociada a muchos cuadros, incluso a cuadros orgánicos. El sentimiento de culpa tiene más que ver con algo que aparece donde no tendría que aparecer. Normalmente uno se siente culpable de aquello que es extraño para uno, sentirse culpable, porque de alguna forma es algo que debería hacer, pero lo hace, pero se siente culpable.
Sí, el sentimiento de culpa está más en relación al deseo que a la angustia. Yo no lo puedo responder. Yo no sé qué relación puede haber, a lo mejor en filosofía se ha descrito, ¿no? Yo creo que, bueno, sería un tema a lo mejor para investigar y ver qué relación hay, ¿no? En el caso de los trastornos obsesivos compulsivos, que se describen también en los manuales psiquiátricos al uso como una modalidad de los trastornos de ansiedad, se meterán ahí. Es verdad que hay un componente muy potente de culpabilidad. La culpa ahí sí iría muy directamente asociada con la ansiedad, ¿no? Por ejemplo, los rituales, ¿no? De tengo que hacer esto porque si no hago esto se va, yo qué sé, me tengo que lavar las manos porque si no voy a coger una infección, o si no hago esto le va a pasar no sé qué cosa a mi madre, entonces ahí sí parece que culpa y ansiedad pueden ir relacionados, pero así ampliamente no lo podría resolver. ¿Tenemos tiempo para un poquito más? Sí, yo iba a preguntar también que si la angustia, bueno, yo por lo menos lo veo, lo entiendo así, que muchas veces está asociada a los retos que uno se pone en la vida, ¿no? También, y que creo que en cierta forma, creo que alguien ha dicho aquí que a priori no es malo, y que bueno, es quizá un elemento que puede ayudar a, no sé si es lo que tú has hablado de atravesar, de plantearse pues que tienes retos, que tienes que afrontarlos, que tienes problemas, que hay que solucionarlos, que hay que... y indiscutiblemente eso te genera un poco de tensión, te genera un poco de angustia, pero... Un salto al vacío. Pero yo veo que es importante, vamos, no sé. No, lo que le voy a decir es lo que decía Lacan de la angustia. Decía... No lo encuentro ahora. Trabajar sin red. Trabajar sin red. Trabajar sin red. Sin red. Sin protección, ¿no? La ansiedad y la angustia, yo creo que hay un consenso, da igual desde donde se venga, desde la psicología, desde la psiquiatría, desde el psicoanálisis, que es una emoción o un afecto humano y que es también una señal de activación para dar una respuesta, ¿no? Entonces, en sí no es un trastorno, que es lo que queríamos también transmitir hoy. La ansiedad en sí no es un trastorno. Siempre que te motive a afrontar la situación, ¿no? Claro, siempre que te sirva para dar una respuesta adaptativa a lo que tú dices, a un reto, a un desempeño, a un cambio de situación vital, a lo que sea, ¿no? Se puede convertir en un trastorno, evidentemente sí. De hecho, hay muchos trastornos de ansiedad, pero en sí no es un trastorno, ¿no? Es una emoción, emoción dicen algunos, otros dicen afecto. Entonces, se puede entender que la ansiedad o la angustia no es negativa en un principio, no. Es positiva, que deriva en... Claro, sí. Y además, que yo creo que tampoco, a ver, que yo no lo plantearía solo en términos de positivo o negativo, sino que es una realidad humana, o sea que igual que la tristeza es una realidad humana, no podemos decir positiva o negativa, la vivimos, la experimentamos, la tenemos que experimentar a lo largo de nuestra vida. La tristeza no es depresión, ¿no? Pues podríamos decir que esto sería un poco igual. No toda la ansiedad es un trastorno de ansiedad. La ansiedad está en la naturaleza humana. ¿Había por ahí? Sí, yo quería preguntar si no pensáis que la meditación en tu respiración, con el enfoque en tu respiración, te puede ayudar a traspasar la angustia y los miedos, porque te ayuda a identificarte con tus pensamientos, con las preocupaciones ni con tus emociones. La medicación cuando es necesaria, es necesaria. No, meditación. La meditación. Con el enfoque en la respiración. Independientemente de los hábitos de vida saludables, de tener ejercicio físico, relaciones sexuales, relaciones sociales, pero como un método de encontrarte tú
y de no identificarte o desapegarte de esa ansiedad y esa angustia en algunos momentos. Ya que hemos cometido el error de escuchar medicación en vez de meditación, bueno, yo quiero decir también que la medicación puede ser necesaria, o sea que el psicoanálisis no está en contra de la medicación. De hecho, muchas veces para trabajar en terapia puede ser necesario que la persona no esté tan ansioso, tan angustiado que no pueda hablar. Entonces, eso porque muchas veces hay muchos mitos de que no, son terapéuticas que se complementan. Con respecto a la meditación, yo pienso que puede ser una herramienta, lo que no lo podemos es prescribir, porque puede ser que a una persona no le interese. O sea, yo creo que lo que le puede servir a uno puede no servirle a otro. Hay gente que yo le he escuchado decirme, yo no puedo ir a hacer yoga o meditación porque yo, con la fobia que tengo a escucharme el corazón, cuando me dicen relájate, lo que me hace pum, 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 y me pongo más nerviosa. Entonces, claro, la cosa es un poco, hay que ver en cada persona. Hay gente que sí, que tú le dices que aprenda a respirar o a meditar, a dejar la mente en blanco y les puede ir estupendo. Hay otras personas que te dicen, yo prefiero irme a una clase de cardio o hacer cycling porque tengo que quemar, o me voy a la montaña. O sea, ahí más que nada eso es individualizar un poco, ¿no? Es que no son incompatibles unas cosas con No, otras. claro que no. Pero lo que yo quiero decir es que las herramientas, todas, hay que individualizarlas, o sea que habrá que ver con esa persona cómo se imagina ella que le va a ir mejor, apoyarla e ir probando también, ¿no? Pero que muchas veces a lo mejor se hacen como consejos muy estándares de tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y hay gente a la que no le va, ¿no? Sí, no, ya. Angustia y tensión cardíaca. Sí. ¿Qué relación puede darse? Ese va a ser el tema de una de las conferencias. Vamos a invitar a un cardiólogo a que nos hable de eso, porque nos parece que sí, que hay mucha y es interesante. Entonces hoy planteamos más bien el concepto, luego con la película Vértigo veremos una fobia y como Hitchcock con su capacidad magistral va haciendo casi un psicoanálisis de esa fobia que hay detrás, ¿no? Los recuerdos de esa persona que tiene el miedo, el vértigo, y luego pues vendrá el tema de un libro que nos van a presentar, luego vendrá un cardiólogo y luego vendrá un geriatra que nos hablará de la soledad. La película será comentada. La película será comentada y creo que Ramón decía que la pondremos más temprano porque es larga para que haya tiempo al debate, o sea que no empezaremos como hoy a las 7:30, empezaremos más temprano. Yo quería hacer una pregunta contigo. Un momentito que voy a terminar de responderle a este señor. Cuando dije los síntomas psiquiátricos que aparecen en los manuales psiquiátricos de la ansiedad o de la angustia, habla de palpitaciones, ahogos, dolores precordiales, hipertensión. Yo solo quería preguntar una cosita. ¿Cuál es el papel del estrés, si es que existe, en el desarrollo de la ansiedad? Eso sería... Bueno, si es que hay... Sí, claro, el estrés es un concepto que no es muy nuestro, es un anglicismo, pero cualquier situación que te pone al límite, como decía... ¿Se me ha olvidado tu nombre? Manolo. Ay, por Dios. Difícil. No, pero pues será por eso, se me ha borrado. Cualquier situación vital, ¿no? Que te exige un esfuerzo de adaptación, es una situación de estrés vital. Cualquier cambio, ¿no? Puede, yo qué sé, no solo los ciclos vitales de la muerte de alguien o una enfermedad o etapas de la vida, sino cualquier cambio, una mudanza, incluso cuando la gente a lo mejor gana una posición, se puede desarrollar luego un periodo malo, ¿no? Que muchas veces hay gente que se pone mal cuando triunfa, o sea que todos los desencadenamientos, digamos, de un trastorno tienen que ver con momentos que lo podemos nombrar así, como de estrés vital. ¿Cuáles serían las causas, que se hacen un poco generalizadas, ya que estamos viviendo en una época de bienestar, conforme a 50 o 60 años hacia atrás, que haya tantos cuadros de ansiedad? Por ejemplo, creo que son 300 millones
ansiedad, y creo que son 350 millones de personas con depresión en el mundo entero. ¿Cuáles son las causas? Generalizadas sin que podáis compartir. ¿Tú quieres contestar? Es que las causas son multifactoriales, no podemos decir que haya una causa única. Hay causas psíquicas, como nos ha descrito Stanislao, ¿no? De experiencias concretas que uno ha vivido y que han dejado una huella, una representación. Hay causas ambientales, causas sociales. Pero para que haya una epidemia tan grande en un mundo como lo estamos viviendo, tiene que haber una causa específica que lleve a eso. La sociedad del bienestar también es la causa, en parte porque también crea insatisfacción, crea el más y más, tengo esto y quiero otra cosa, todo es caduco, nada dura, o sea que el sistema propio, digamos, de la sociedad civilizada, consumista y capitalista, ¿no? Da eso también, la insatisfacción, pero también podríamos pensar que, por ejemplo, en el aumento tan grande de depresión y de ansiedad hay mucha iatrogenia, hay también muchas cosas que se diagnostican así y no lo son momentos vitales. Hay la presión de los laboratorios farmacéuticos también para que toda la población prácticamente se medique, o sea, hay de todo, todo eso es multifactorial, hay muchas cosas que se podrían decir. Y yo no estoy tan seguro que ahora tengamos mayor bienestar que hace 60 años, en absoluto. Sobre la lavadora, hay muchas cosas, pero si más se tiene gasolina, tiene lavadora, no tiene que estar pegando. ¿Querías decir algo antes de levantar? No, pero desarrollalo si quieres, ¿no? Que te hemos cortado. No, lo quería decir así también. Querías decir, el estado de bienestar es lo que crea la ansiedad. Sí, pero yo entiendo, hay una cosa que se está hablando que no de la palabra y la escucha. Cuando se está hablando de ese tema, me he acordado de los patios de vecinos, donde se sentaba, se hacían los coros, se hablaba, se dialogaba, se escuchaba, se estaba pendiente de, y que ahora esa situación no la tenemos. Vivimos en nuestro piso, nuestro aislamiento y nuestras cosas. Sí escuchamos con la gente más cercana, pero no tenemos ese intercambio que teníamos de antes en esos patios que se sentaba al fresco y se llevaban horas y horas charlando. Eso lo tenemos en falta, que es la terapia muy importante. Sí. Por eso que es lo que decimos, que a lo mejor el bienestar supuesto de la sociedad del bienestar hemos ido dejando atrás cosas que eran muy valiosas, ¿no? Entonces, en aquella época no existía la depresión, ni la angustia, ni la ansiedad, ni nada. Sí, pero en vez de depresión se llamaba neurastenia. Ese niño está en neurastenia. Sí, no, lo que pasa es que existir los trastornos han existido siempre. Respondíamos porque él planteaba por allí el tema de lo epidémico, ¿no? De la epidemia de trastornos de ansiedad, que parece que esta época da más, ¿no? Bueno, pues cerramos, ¿no, Manolo? Cerramos, muchas gracias a todos por el interés y esperamos verlo en la siguiente, que trabajaremos sobre la película y la fobia.